Culturalmente, la palabra perder se relaciona con el fracaso, desaprovechar, estropear, arruinar, dañar o destruir. Cuando no se logran los resultados que deseamos o que esperamos, nos sentimos derrotados, frustrados, enojados y humillados. Si decimos que alguien no sabe perder, es que determinada persona no sabe gestionar las emociones que experimenta cuando pierde y esto la puede llevar a enfrentar diversos problemas en su vida personal, laboral o de pareja. Percibir el perder como parte de nuestro aprendizaje brinda la oportunidad de analizar y detectar nuestras áreas de oportunidad. Tanto perder como ganar requieren de habilidades emocionales que ayuden a afrontar nuestra cotidianidad de forma inteligente. ¿Cómo cambiar la perspectiva? ¿Qué estrategias emocionales nos pueden ayudar a reconocer que perder no siempre es malo? Hoy, en Diálogos en Confianza, nos daremos una oportunidad de reflexionar sobre aprender a perder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Cristina Jáuregui. Y bueno, ya estábamos platicando en el detrás de cámara, que como ustedes saben, pueden vernos a partir de las 9:30 en Facebook Live, en Instagram y por supuesto en YouTube. Y también en nuestra plataforma en 11 más. Y bueno, pues estábamos comentando con todos ustedes y ahora que ya estamos en la tele en vivo, que hoy vamos a hablar de este tema tan interesante que es aprender a perder. Y bueno, le doy los buenos días a mi queridísima Anaí. Anaí, ¿cómo estás? Querida Cris, buenos días a la audiencia que ya nos está viendo, familia. Pues nada, yo lista para hacer hoy la voz de ustedes, compartirlo con los especialistas y aprendamos juntas y juntos, Cris, porque ya lo confesé en los promos de este programa, pero creo que sí es complicado porque no nos enseñan a perder. Claro, sí, es complicadísimo. Entonces, bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Y también le quiero dar los buenos días a mis compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana. El día de hoy está con nosotros Jimena Raya y Magdalena Alejo. ¿Cómo están, chicas? Me da mucho gusto saludarlas. Y bueno, por supuesto, les voy a presentar a nuestros especialistas invitados el día de hoy. Está con nosotros Fabiola Vargas. Ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual y contextual y es psicóloga clínica. Fabiola, bienvenida. Hola, buenos días. Por aquí. También está con nosotros Israel Acosta, él es psicoterapeuta Gestalt. ¿Cómo estás, Israel? Bienvenido. Con mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también está con nosotros Cuca Valero, ella es psicóloga clínica y logoterapeuta, es analista existencial y psicoterapeuta existencial y es directora general del Centro de Estudios Casa Víctor Frank. ¿Cómo estás, Cuca? Qué gusto tenerte Feliz por de estar aquí. aquí, gracias. Sí, para este tema tan interesante, caray. Oigan, y bueno, pues quiero invitarlos a que me acompañen a ver el siguiente testimonio. Es el testimonio de Alejandra. Se arriesgó, pero al perder ganó algo muy valioso para ella. Vamos a ver qué es lo que ganó Alejandra y qué opinamos al regresar de ver este testimonio. Acompáñenme. Pues yo tenía una familia, tenía un esposo, una hija y vivía muy cómodamente, pero no estaba feliz, vivía cómodamente, pero no era feliz. Y tuve que dejar de tener esa familia. Y decidí quedarme sola con mi hija. Era un sueño de la situación aprendida de la familia, que el casarse, tener el esposo, los hijos, el perro y la casa. Era un sueño, pero me di cuenta que no era mi sueño, o que por lo menos en ese momento no me estaba haciendo feliz. Yo en ese camino me había perdido. Ya no sabía quién era yo, qué me gustaba a mí. Aunque me costó mucho trabajo porque sabía que iba a perder muchas comodidades, pero tomé la decisión de hacerme cargo de mi vida y me ha costado trabajo, pero en el camino también me he reencontrado, donde me sentí libre y feliz. Eso fue lo que me gustó, que empecé a sentir esa felicidad desde mi interior. Todavía sé que en ciertos momentos siento que perdí mucho, pero recuerdo lo que he ganado y sí lo vale. Y el camino es muy difícil porque sí da mucha depresión y hasta uno quisiera retroceder el tiempo para que siguiera igual, pero no, realmente retomo todo lo que he ganado y está bien.
Muchísimas gracias, Ale. O sea, estábamos comentando un poco sobre su participación, ¿no? Sobre esto que grabamos. Y bueno, sí, es fuerte lo que ella nos dice, ¿no? O sea, la idea esta de tener una casa, el perro, cómo la maneja, ¿no? Como de veras que sí es cierto que nos venden esta idea de vas a ser feliz si tienes la casa, el coche, el perro, el hijo, el marido y demás. Y si estás casado, y ella dice, pues de repente me di cuenta que estaba muy cómoda, pero que realmente no era feliz, ¿no? ¿Qué opinas de tu Sí, a mí me gustaría rescatar de esta experiencia que nos comparte Ale. Toda esta idea que nos venden socialmente de que tenemos que tener una vida molde, una vida base y de que, bueno, de ahí no nos tenemos que salir. Y me gusta mucho esto que menciona de que, bueno, pero al menos cuando la perdí, me sentí al menos libre, ¿no? Yo ya me había perdido. Entonces, ¿qué tanto perdiendo yo todo esto que he construido me gano a mí mismo? Aquí es cuando decía Soren Kierkegaard, ¿no? Puedo perderlo todo y a todos, pero me habré ganado a mí mismo. Incluso mencionamos ahorita, ¿no? Que se ve la tristeza, se ve que hay un semblante quizá de depresión o con esos tintes como de melancolía, de pérdida. Pero sí, perdí todo esto, pero me gané a mí. Y creo que ese es uno de los puntos principales que podemos ir viendo aquí, de que las personas a veces nos rehusamos a dejar ir lo que ya está muerto. Aprender a perder es aprender a morir. Es aprender a ver que yo vine a morir y aprender a ver que yo vengo a morir a cada instante. Hay una frase muy bonita que aparece en la película de Amores Perros al inicio, que dice, porque somos todo lo que hemos perdido, ¿sí? Y venimos aquí a morir todos los días, y creo que asumir que todos los momentos que vamos perdiendo algo, también nos abrimos a una posibilidad de vida, como ahorita que mencionas, perdí esto, pero gané ahorita un encuentro con una amiga. Esa sería la parte como genuina de permitirnos abrirnos a la pérdida. Claro, Sí. adelante. Fíjate, escuchando a Ale, pienso qué valentía poder hablar de esto, porque todavía no está la ganancia de la pérdida, ¿no? Esa tristeza, esa manera de estar. Todavía podemos escuchar el proceso de algo que es importante no perder de vista. Ella elige. Desde esa pérdida de sí misma, ella se da cuenta que hay una carencia y entonces elige apostar por algo que es un terreno de la incertidumbre. Ahí no sabe con qué se va a encontrar y sin embargo se atreve a dar ese paso. Entonces hay recursos espirituales muy valiosos, ¿no? Espirituales, no éticos, ontológicos, no nada más para que quienes nos escuchen sepan de esto de la palabra de ontológicos. A mí me gusta explicar, la ontología es el estudio del ser. Y entonces, ¿pero qué tipo de ser? Es el ser que se pregunta por el ontoi, onboy, es ¿no? Ontos. Entonces, este ser que se pregunta por el ontoi, onboy, está siempre siendo interpelado, ¿no? Siempre está ahí. Podemos escucharlo o no. Y Ale venía sintiendo que se había perdido de sí misma. Fíjate qué interesante esto que dices, porque para poder escuchar al on-toy, on-boy, ¿no? Pues está toda una cultura, que es lo que ustedes estaban comentando ahorita. O sea, toda una cultura que le estaba diciendo a ella, eso es lo correcto, ese es el camino, hacia dónde tienes que ir. Entonces, híjole, el proceso es muchísimo más profundo, fuerte, largo y doloroso de lo que parece a simple vista, ¿no? Tal vez por eso vemos un poco su semblante todavía en recuperación, ¿no? Que creo que esa parte justamente es la más importante de todo el proceso. Creo que a veces lo explicamos desde esta parte como demasiado bonita, como parece muy fantasioso decir, abandona todo, cambia, arriésgate, pero lo que implica el proceso en sí mismo, lo vemos en el semblante, es, ok, ya lo tengo claro, ya vi que no era para acá, ya lo capté, pero al momento de yo cambiar todas mis circunstancias de vida, el cómo yo respondo a estas nuevas experiencias, a estas emociones que tengo que afrontar, es la parte complicada de todo el proceso. Por eso perder, porque justamente el concepto también es bastante subjetivo. Estoy perdiendo realmente, o lo que estoy experimentando solo son las emociones que debo experimentar de esta decisión. O sea, decido moverme para acá y eso me va a llevar a experimentar emociones.
Y a Fíjate veces que- esa parte es la complicada, ¿cómo las experimento? Exacto. Ahorita nos explicas un poquito eso, pero fíjate, hablando de esto que estás diciendo, el teaser, o sea, la primera parte que vimos, me llama mucho la atención porque habla de emociones muy fuertes. O sea, son frases feas Sí. las que van de la mano de la pérdida. O sea, si pudieron escuchar, decían realmente frases de destrucción, desarmonía, la pérdida tiene que ver con cosas que no son agradables al ser humano, ¿no? Entonces, Claro. tú dices la importancia de experimentarlas, pero ¿cómo, no? Es que esa es la parte que nadie nos educa, porque desde el mismo concepto, etiquetar siempre como ganar o perder, estar buscando estas etiquetas, acomodarlas en cada experiencia, es lo complejo, porque al final del día puede que ni sea ganar o puede que ni sea perder, solo es un algo. Por ejemplo, podríamos decir, elegí que voy a reprogramar o voy a empezar a experimentar mi vida de una forma diferente. Pero ya no estoy diciendo, perdí todo lo que tenía. Estoy decidida a experimentar nuevas cosas que me van a implicar emociones, incertidumbre, miedo. ¿Cómo vivo el miedo? Ok, lo voy a vivir de cierta forma en la que yo también aprenda a convivir con eso. Claro, tengo miedo porque pues estoy dando pasos hacia lo desconocido, es normal, por supuesto. Tengo que tener miedo. Pero ya que lo vemos con perdí todo, es que esto es algo horrible, es que estoy en... ahí la mente se empieza a agobiar y perder. Podemos ir paso a paso, siendo un poco más como descriptivos, más reflexivos con cómo me estoy viviendo a mí, por ejemplo, en esta nueva etapa. Ella decía, estoy descubriendo que me siento más libre, que me siento más feliz. Ah, ahí la mente comienza a conectar con conceptos que nos pueden ayudar a solventar esta nueva fase. ¿Qué estoy descubriendo? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo se siente? Ahora, hay un paso antes de todo esto, porque para que ella ya esté descubriéndose más libre, descubriéndose más tranquila, pues antes de eso tuvo que perder, ¿no? Antes de eso tuvo que tomar la decisión de perder. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar o dejar ir o perder? Sí, bueno, en este caso tendríamos que ver con detalle cuál habrá sido su experiencia. Sin embargo, hablando de manera generalizada, pues yo lo veo un poco desde lo que mencionaban ya de los introyectos, los deberes, de no, en este caso, de cómo voy a dejar a mi familia, cómo voy a dejar todo lo que he construido. Esto es lo que debería de ser hasta que la muerte nos separe. Si yo me casé esperando que íbamos a llegar a viejitos, si nos íbamos a cuidar el día de mañana, ¿quién te va a pasar un vaso con agua cuando estés enferma? ¿Quién va a estar contigo? Oye, no, si tú se supone que debes de ser una mujer para tu marido, y van a estar juntos cuidándose, etcétera, ¿no? Toda esa serie de ideas que van haciendo que yo, aunque me la esté pasando de la patada, yo me resista a abandonar esta situación, que puede ser que yo me la esté pasando muy mal. Y otro factor que están mencionando que se me hace muy rescatable es el hecho de que por más que yo tome formaciones, cursos o entrenamientos en aprender a perder, realmente nada me va a preparar para perder algo. Sí, y esa es una ilusión que se vende en muchas de las formaciones de que, bueno, no te preocupes, te vamos a preparar para el duelo. ¿Sí? Muchos cursos que luego ofrecen de preparación para decir adiós. Sí, bueno, puedes aprender la teoría. Sí, sí, sí. Pero cuando te vayas y tengas nada más tu maletita, tu mochilita, y le digas adiós a ese matrimonio conflictivo, violento, a esa familia totalmente patológica en la que estabas, para ese momento nada te va a preparar. ¿Sí? Ahí es donde estoy yo con mis recursos nada más. ¿Sí? Y ahí es donde yo tendré que ir viendo con qué cuento para comenzar a sobreponerme a esta situación angustiante y llena de incertidumbre. Claro, sí, 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 sí. Yo creo que tal vez ustedes nos los dirán ahorita regresando del corte, pero pues tal vez hay que empezar ese entrenamiento desde muy jóvenes, ¿no? Y no lo empezamos. Pero a ver qué nos están diciendo en las redes, mi querida. Quiero decirles, los que ya están aquí conversando con nosotras y nosotros, la verdad es que ya saben la dinámica, pero los que no y nos están viendo en pantalla, quiero recordarles que yo estoy leyendo sus comentarios que me ponen a través de Facebook, de Twitter, incluso YouTube. Estoy en todas las redes sociales súper al pendiente de lo que están diciendo en las transmisiones en vivo y por supuesto lo que me pasan de las llamadas en el 55 51 66 40 00, que siempre va a estar apareciendo en su pantalla el teléfono.
Es muy interesante y se los comparto a ustedes especialistas porque estamos viendo ahorita una conclusión muy positiva que vamos a ver más adelante si en teoría, que ya lo tenemos muy interiorizado, en la práctica es tan fácil como parece. Les quiero compartir este comentario de Josefina que dice, interesante tema porque no nos enseñan a perder y lo debemos de tomar como una oportunidad para crecer. Yo hoy perdí a mi esposo y a mi trabajo casi al mismo tiempo. Fue muy difícil aceptarlo y hasta hoy me cuesta trabajo entenderlo. Acá hablamos también de Roberto Ruiz en YouTube, nos pregunta más de pérdidas del amor también. Dice, ¿cómo se aprende a perder a una mujer que se tuvo y ahora ya no nos quiere y ya no quiere estar en esta relación? Eusebio Suárez, solo si la pérdida no ha dejado un aprendizaje o experiencia, entonces le podemos poner la etiqueta de pérdida porque siempre hay una ganancia. Ofelia, en mis tiempos, ser perdedor significaba ser fracasado. Y si yo a lo largo de mi vida, la verdad, aprendí a perder siendo una gran ganadora de experiencia de vida, y aquí para el real, sigo aprendiendo a perder ganando. Así los comentarios hasta el momento. Vamos a una pausa rapidísima. Regresamos porque seguimos conversando en su programa Diálogos en Confianza. Perder no es ser un perdedor. Lo que te convierte en un perdedor no es una derrota, sino tu actitud hacia ella. David del Bosque, psicólogo español. Pues estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza y quiero recordarles que este programa trata de construir la conversación de la mano de ustedes. El público es súper importante para poder conversar y compartirle a los invitados pues todos sus testimonios, preguntas, dudas, opiniones sobre el tema, así que para que estén participando constantemente en nuestras transmisiones en vivo, en la línea telefónica, y Cris se los dice todo el tiempo y nosotros no nos vamos a parar de invitarles a que descarguen la aplicación 11 más, porque por supuesto que ahí van a encontrar todo el contenido del 11 y también estamos conversando, así que no se lo pierdan, descarguen también la aplicación. Quiero compartirles este comentario, hablando de conversar, de Miguel Ángel Hernández. Él dice, perder también sirve para crecer, si lo tomamos como un aprendizaje, porque si perdernos nos genera frustración, eso puede detonar un mecanismo de superación. Los grandes inventores no se rindieron en la búsqueda de perfeccionar su invento, por ejemplo. Además, es un reto. Los retos nos llevan al éxito por la perseverancia. Nos manda saludos a todos los que estamos en el panel. Este comentario de Miguel Ángel, y yo le compartí a los especialistas y a Cris, que es algo recurrente que ustedes han puesto en las plataformas digitales. La teoría de, bueno, el perder es muy normal, es parte de nuestra vida y eso siempre nos va a llevar a un aprendizaje. Yo les decía en el detrás de cámaras que pues eso puede sonar pues en la teoría muy fácil, ¿no? Como sí, es verdad, aprendemos. Pero cuando estamos en nuestra vida cotidiana, en la vida real, nos damos cuenta que es todo un proceso que puede tener y traer muchas emociones, sentimientos, y más cuando, por ejemplo, mencionaba Israel, esta vida molde que a veces aprendimos a tener. Y en esa vida molde, cuando vemos que supuestamente nos consideramos como ganadores, o según los estereotipos somos unos ganadores, y te das cuenta que eso no te hace tan feliz, es el proceso para empezar a perder. Vamos a ver, por eso, el testimonio de Óscar Ortega, que nos cuenta exactamente lo que les acabo de decir, y él cómo lo vivió. Le mando un fuerte, fuerte abrazo. Vamos a escuchar su testimonio. Yo estaba en su momento trabajando en una empresa, no diré el nombre, pero yo tenía muchas expectativas. Entré en un programa de alto rendimiento, se esperaba que al poco tiempo de yo entrar, alcanzara una posición de liderazgo importante. Digamos que sí me la dieron al final, fue como un tema medio complicado porque como que no me la querían dar y entró que sí. Y una vez que entré ahí, realmente me di cuenta que lo que estaba haciendo no era algo que realmente estuviera disfrutando, ¿sabes? Todo por esta idea de querer alcanzar algo, y cuando estaba ahí, quizás no era algo que realmente yo quería, ¿no? Y al final, digamos que las personas que estaban en mandos altos, en liderazgo, me pusieron a un lado, ¿no? Y para mí eso fue terrible, o sea, fue peor incluso que me hubieran corrido de la empresa, ¿no?
me sentía algo perdido, me sentía enojado conmigo mismo. Y pues fue en ese momento que también decidí, también yo tenía unos problemas también personales, con una pareja, etcétera. Sentía que mi mundo estaba ya de cabeza totalmente y decidí ir a terapia. Y lo que más sentía, nunca supe bien cómo expresarlo, pero yo llegaba a terapia y le decía a mi psicoterapeuta que sentía una bola gigante aquí en la garganta, ¿no? Y que no sabía cómo deshacerme de ella. Y en su momento me dolió, o sea, yo nunca quería hacerlo, ¿sabes? Como tirar la toalla, porque pues nunca había sido una persona que tira la toalla con nada, ¿no? O sea, pero me di cuenta que eso no importaba. Realmente lo que yo quería era yo estar en paz conmigo mismo y quería encontrar cuál era mi verdadero camino. Y si podía hablar con el Oscar de ese momento que estaba enojado, triste, frustrado, le diría que tranquilo, que las cosas iban a mejorar. Yo salí de esa empresa, fue que tomé la decisión de aplicar a esta oportunidad, que actualmente estoy estudiando una maestría en Ingeniería de Energías Renovables, aquí en Alemania. Por ahí fue más o menos por donde encontré el camino después de esta experiencia. Muchísimas gracias a Oscar, qué buen ejemplo nos pones, porque fíjense, también la pérdida del trabajo o la pérdida del sueño a lo que nos queremos dedicar es algo que él nos está planteando, ¿no? Y yo quisiera también poner sobre la mesa esto que creo que es como social, muy, muy fuerte. Siempre solo gana uno. O sea, yo creo que la sociedad está mal planteada. Estábamos comentando cuando estábamos planeando este programa que, por ejemplo, en una carrera es un ganador, ¿no? Después en la escuela nos enseñan que uno es el mejor promedio. O sea, y entonces todos están peleando por sacarse el 10, ¿no? Y las décimas y no sé qué. Después uno es el que se queda con el puesto. O sea, parece que la vida, como la tenemos planteada, como la hemos estructurado los seres humanos, nos lleva todo el tiempo a justamente estar frente a esta situación de no quiero perder, porque pues perder es derrota, él es mejor, ella es mejor que yo ya no sirvo para nada, ¿no? Y entonces nos metemos a veces en esto que Oscar nos decía, lugares que creemos que son positivos para nosotros, que creemos que estamos alcanzando lo que estábamos soñando, y cuando estamos ahí nos damos cuenta que no es realmente, ¿no? Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece que ponemos el valor de una manera piramidal, a donde solamente hay un valor, que eso es de lo que nos platica Oscar, ¿no? Este joven, porque gracias por las fotos de su juventud, ¿no? Porque ahí está un Oscar que anhela algo, que ese jovencito alcanza a ver algo, pero cuando ya está ahí, se da cuenta que eso no es lo que él quería. Y entonces salir de ese momento de, si romper con el propio valor piramidal, es un esfuerzo enorme, es una aceptación de la propia voz, es entrar en crisis, entrar en un movimiento a donde no hay certeza, hay tristeza, hay siempre estamos en la búsqueda de saber por dónde vamos, que el camino que yo elijo es el correcto. Y me parece que Oscar entra en esta crisis, y bendita crisis, porque es la que nos ayuda a poder decir, a ver, esto no está bien. Eso es lo primero que vemos, no está bien. Estoy consciente, debe de haber algo distinto. Y muchas veces estamos en la búsqueda de la felicidad. Hemos mencionado varias veces aquí felicidad, pero a mí me parece que con las palabras que van mencionando, sobre todo quienes han estado participando, dicen libertad, serenidad, paz. Ahí estamos hablando de plenitud, ¿no? En el ser humano lo que cabe es lo pleno, ¿no? Pleno, lleno de mí. ¿Dónde estoy yo mejor conmigo? Y me recuerda esa frase de Jean-Paul Sartre, ¿no? De quien estando consigo mismo se siente solo, está en muy mala compañía. Sí, caray. Entonces, cuando entramos ahí es porque estamos en muy mala compañía.
Sí, sí. Y que el chavo que eligió a los 17, 18 años una carrera profesional, el adulto que ya ha venido viviendo, dice, no era por aquí. Y se vale, caray, se Claro. vale. Es normal, inclusive. Sí, es normal. Fabiola, otra de las cosas que nos enseña él es, que vemos a través de su testimonio, es toda esta idea del éxito. ¿Qué nos puedes decir de la concepción que tenemos socialmente sobre el éxito? Y entonces, claro, va de la mano de no quiero perder, ¿no? Claro, que es un tema súper interesante y muy amplio, porque para empezar es un error conceptual. Hay que entenderlo desde ahí. O sea, el cómo formulamos el éxito es un error conceptual tremendo. ¿Por qué? Porque el éxito lo formula un grupo de personas como idea y entonces lo estandariza y entonces nosotros lo volvemos como esta regla, un concepto armado que tenemos que alcanzar. Solo te voy a decir una cosa, somos los mismos que crearon los TikTok Challenge y todos los challenges. Somos los mismos inventores de eso. Por lo tanto, ¿qué tan peligroso será estar alcanzando algo que armaron un grupo de personas? Que tal vez para ellos está bien y para ellos es lo que buscan. Pero ¿y si nosotros no cabemos en eso? Esto de la familia, el perro, el esposo y demás. ¿Y si no todos vamos para allá? Las carreras. Las pruebas vocacionales son una gran prueba de ello también. Tú llenas unas hojitas que le pones unas letritas y entonces lo que resulte de eso, si resultas medio bueno para los números, que te dicen, te tienes que dedicar a ser ingeniero. Para allá tiene que ser. Y es súper peligroso porque entonces empezamos a construir un camino a partir de un error conceptual. ¿Cómo que tengo que vivir de eso para siempre porque esta probita me lo dice? No. Una cosa es que sea bueno para los números, por ejemplo, y otra cosa que yo quiera. Claro. O que me tenga que gustar. Y a veces ya cuando vamos creciendo y evolucionando y conociéndonos, resulta que pues, sí se me dan los números, pero tal vez no me gustan. Resulta que soy muy bueno para ello, pero tal vez ahora tengo una parte más creativa, mucho más artística, mucho más sensibilizada a la vida. ¿Y qué pasa? ¿Eso me vuelve fracasado si viro mi barco? Claro. No, solo me vuelve alguien que está explorando continuamente estos cambios. Y eso no tiene que ver con el éxito, si te das cuenta, porque el éxito casi siempre lo conceptualizamos en cosas materiales, carreras, maestrías, coches, casas, y creo que por ahí no va la cosa, familias. Claro. Creo que también tiene que ver con un tema de género. O sea, él es hombre, ¿no? Y yo sí creo que socialmente, no sé lo que opinas tú, la idea de éxito también es diferente para hombres y mujeres. Sí, bueno, sin duda yo no pudiera atreverme a hablar desde el género femenino. No, por eso te pregunto desde la tuya, desde el hombre, claro. Ahorita que lo hablamos desde este ángulo, ahorita me tocaría hablar o me gustaría hablar desde este concepto del fracaso o del error. Algo que rescato mucho, que menciona uno de mis profesores más queridos, el doctor Carlos Esteve, que incluso ha venido por aquí en alguna ocasión, dice es algo que el error es algo que te da el otro. O sea, fracaso según quién, en qué contexto, en qué situaciones, en qué momentos históricos, ¿no? Ay, Porque, tienes toda la razón. hablando de hombres, por ejemplo, pues bueno, a lo mejor, ahorita venía hablando en la mañana con el señor del taxi y me decía, bueno, es que yo me acuerdo que antes, pues no se nos pedía tanto así a los hombres, así de que tuviéramos que tener doctorados, maestrías. Pues no, pues antes era aprender la carpintería y pues, pues ya con eso la hacías, ¿no? Y hoy toda la escalada que tenemos que hacer para ser hombres. ¿Sí? Para ser reconocidos como hombres, para ser validados como hombres. Tienes que tener un trabajo de 8 a 5 con tu facturación dado de alta frente al seguro, para que la sociedad te reconozca como un hombre respetable. Y la familia también, ¿no, Israel? O sea, ¿sí? por ejemplo, esta idea de que tienes que ser el proveedor principal. Y digo así, el proveedor principal, porque antes era el proveedor único. Ahora es todavía sigue siendo el principal, ¿no? El hombre, si está formada la familia o la pareja por un hombre y una mujer, porque, bueno, sabemos que hay diversas formas de pareja, se le sigue exigiendo. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, por supuesto, por supuesto. Y ahorita siguiendo en este orden de ideas, a mí me gusta mucho llegar a este punto. En algunos momentos lo llego a exponer. Yo me he considerado un fracasado desde muy niño, ¿sí? Sí. Pero lo voy a aclarar más adelante, ¿no? Para las normas sociales, según quién. Claro. ¿Sí?
Yo nazco en un contexto donde mi madre se suicida. Desde ahí yo soy colocado en la cajita de los niños que ya vienen con problemas, híjole, de personalidad, porque es el hijo de la mamá que pues tuvo un trastorno. Claro. ¿Sí? Luego voy creciendo y tengo una serie de sintomatologías, problemas de salud, y ya paso también ahora también a la serie de los enfermos. ¿Sí? Después en el desarrollo, por algo me dedico más al campo de las adicciones, tuve problemas de recaídas, yo mismo estuve insertado en grupos de rehabilitación, por eso estuve inmiscuido en Alcohólicos Anónimos mucho tiempo, conozco todo el mundo de las adicciones, porque yo mismo fui consumidor mucho tiempo. Desde el punto de vista de las adicciones, desde el punto de vista de la maternidad, desde el punto de vista de la patología de niño, yo fui visto como un fracasado mucho tiempo. Claro. Y es un estigma que hasta la fecha sigue presente para muchas personas, que es como de, ¿a poco si eres psicólogo? Nah, no te lo creemos. O bueno, sí, pero es porque su mamá se mató. Por eso es psicólogo. O sí, pero es porque estuvo enfermo de niño y se la pasaba hospitalizado. Que sí son factores que están interviniendo siempre, porque soy todo lo que he perdido, ¿sí? Claro. Y ahí es donde yo invito también a muchas personas que pueden estar viviendo experiencias de este tipo o más profundas, el hecho de ver que la pérdida, que es algo que constantemente se niega o se quiere hacer a un lado, también es algo que me construye, es algo que me da el otro, es algo que también no puedo zafarme, porque muchas personas luego se quieren casar con la idea de, no, yo soy 100% éxito. Pues sí, pero también a veces puedes perder a tu mamá o a tu papá. Sí, puedes perder a una pareja. Por más que tú la cuides, puede ser que un día diga que Cristian no me gustaste. ¿Sí? Siempre estamos sumergidos en la relación. Claro. Y más nos vale sostenernos en esto. Oye, esto que estás diciendo, muchas gracias por compartirlo primero. Sí. Esto que estás diciendo nos habla de la forma como nosotros en la sociedad y en la familia, y sobre todo en la familia, fíjate, me llama muchísimo la atención, manejamos las ideas de pérdida y de éxito, ¿no? O sea, o sea, a ti haz de cuenta que te pusieron un estigma de desde niñito va a perder, ya perdió, ¿no? Sí, claro. No tiene mamá. No tiene mamá. Y es muy fuerte porque hoy dices, a tu edad, y aparte siendo tan exitoso como eres y siendo realmente terapeuta, etcétera, regresas a ese círculo y lo siguen señalando. O sea, hay una parte en la familia que no nos perdonamos. Hay una parte en la familia que nos señalamos como perdedores y no borramos eso y no somos capaces de ver a mi hermano, a mi primo, a mi amigo como es hoy, con todo, como dices, todo lo que lo conformó y que lo hace hoy el hombre maravilloso que es, ¿no? Sí, y ahí es una parte bien interesante de muchas personas que quieren que les reconozcan sus logros en contextos donde los ven como perdedores. Sí. ¿Sí? Y ahí es donde, por eso, por ejemplo, Ale al inicio dice, me tuve que ir de ahí. ¿Sí? Por eso ahí es atrevernos a renunciar, a perder para ganar. ¿Por qué? Porque hay contextos donde por más que tú hagas circo, maroma y teatro, ahí sigue siendo esa o ese que no, eres un fracasado. ¿Sí? Que tanto muchas personas tienen muchas habilidades, facultades, poderes, posibilidades de desarrollo, intelecto, creatividad, etcétera, pero el contexto no se los permite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú ya tienes un estigma. Sí. Pasa mucho con los adictos. Sí. No, tú vas a recaer. Sí. No, tú eres un perdedor. Sí, eres un perdedor. Sí. Híjole, tengo una necesidad profunda de mandarle un beso a mi hijo, la verdad, porque él rompió con todo y hoy vive en Vietnam y estoy segura que lo hizo por eso. Y para mí fue durísimo dejarlo ir, pero yo sabía que era su felicidad. O sea, aquí era muy señalado y hoy es muy feliz lejos de nosotros. Qué duro, qué difícil, qué fuerte como familia. 5 años sin verlo llevo, pero él está feliz. Y tuvo que romper así porque era muy señalado. Y seguramente hasta por mí, es que te mando un beso, te amo y lo siento. Pero bueno, vamos a ver la siguiente entrevista. Es una entrevista que le hicimos al especialista Víctor Manuel. Él es neurocientífico y nos va a explicar cómo reacciona nuestro cerebro al perder y ganar. Vamos a ver, escucharlo.
nosotros somos personas que constantemente vamos a estar en interacción con el medio, con otras personas, con animales, y nos vamos a asignar un valor a cada una de estas cosas. Cuando este valor es importante para nosotros, y lo ganamos, vamos a tener esta sensación de euforia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se activa en nuestro cerebro lo que se llama el circuito de la recompensa, que nos va a hacer sentir plenos, satisfechos y eufóricos incluso, ¿no? Vamos a estar felices y nos va a ayudar a poder buscar de manera más continua este estímulo para volver a experimentar este placer. Por el otro lado, si nosotros le hemos asignado un valor positivo a algo y lo perdemos, no necesariamente estamos hablando de dinero, de trabajo o de objetos, puede ser incluso hasta del estatus, nosotros vamos a tener un cambio en el cerebro parecido al que tenemos en el estrés y vamos a generar la hormona del estrés, que sería el cortisol. Ahora, dependiendo, aquí es un punto muy importante, dependiendo del estado de salud de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo, es que tanto podemos respaldarnos para afrontar la pérdida. Puede ser que nosotros seamos resilientes y podemos sobreponernos a esta pérdida que hemos tenido a pesar de las circunstancias estresantes, pero si tenemos una enfermedad preestablecida, como puede ser la depresión, un estado de ansiedad, puede complicarse y puede ser que la pérdida se junte con otras pérdidas que hemos tenido en el pasado, en donde nos cueste trabajo afrontar esto. Entonces, en esa circunstancia, una terapia sería la opción para poder ayudarnos a enfrentar lo que nosotros estamos percibiendo como pérdida. Muchísimas gracias a Víctor Manuel por esto que nos explica. Y a mí me gustaría que nos platicaran un poquito si hay algunas cosas que podemos hacer como familia. O sea, por ejemplo, estábamos diciendo en el corte que también lo vemos en cosas mucho menos trascendentes, pero que también son bastante fuertes, como por ejemplo un juego de mesa, ¿no? O sea, de repente podemos ver que hasta yo les comentaba que Kino, el creador de Mafalda, lo retrata en uno de los cómics, ¿no? Que avientan el ajedrez porque no saben perder. Es algo cotidiano, o sea, podemos desde que son chiquitos nuestros hijos, ahorita los que nos están viendo que están empezando a ser papás, hacer algo para empezar a cambiar la relación que tenemos con la pérdida. Sí, me parece que educar en la tolerancia a la frustración, eso es básico. Y eso es algo que nuestra sociedad y nuestras sociedades en el mundo no tienen. Es decir, todo es entregarnos rápidamente algo para serenarnos, para que no estemos pidiendo de más. Antes te dejaban llorar, el pediatra decía, déjelo llorar hasta que se duerma. Le servía el pulmón. Exactamente. No, le servía los pulmones, sí. Así te decía. No, y ahora es, corra, cárguelo. O decía, no lo acostumbres a los brazos, porque después, ¿quién lo va a cargar? Y esto era en nuestro México y en el mundo. Y ahora tenemos rápidamente que dar el satisfactor. Y entonces, educar en la tolerancia a la frustración es básico. Y que tengamos vivencias reales. Alejarnos un poco de nuestros aparatos tan maravillosos que nos conectan con los demás, pero que luego se vuelven la manera de escapar de nuestra realidad. Aún los niños, ¿no? Claro. Antes de los exámenes ya quieren estar pegados al celular. Claro. ¿Para qué? Para distraerse, para salir de ahí, para no tener que enfrentar. Sí. Antes escondías la mochila todo el fin de semana hasta que llegaba el lunes en la mañana y decías, ¿me firmas? ¿Me firmas, por favor? Ay, claro, claro. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, pero hoy yo creo que esa educación, la tolerancia a la frustración, es aprender a recibir nuestras verdades, que son muy variadas. Es decir, a ver, si estás perdiendo, no tienes todas las fichas, ya hiciste una torpeza en el ajedrez, ¿y qué pasa? Claro. ¿No? Que justamente escuchaba, y esto fue hace unos días, que un niño perdió justamente en un juego de recorcholis y se enojó mucho y empezó a llorar y no, ¿por qué? Y los boletos. Y el papá le dijo, no, sí ganaste, mira, yo te lo compro. Yo te compro el mismo, sí ganaste. Yo dije, no es cierto, no ganó. O sea, tendrías que dejarlo llorar y explicarle, sentarte con él. O sea, no pasa nada. La experiencia de la tristeza o de la frustración es fea, pero no pasa nada. Siéntate con él y explícale, se siente muy feo lo que estás viviendo porque tú lo querías. Y bueno, no lo conseguiste, te esforzaste, no lo conseguiste, pero vamos a quedarnos aquí, ven. Te abrazo un tantito y te digo que va a pasar.
Hoy no ganaste. Tal vez mañana. Venimos otro día, lo intentamos, no pasa nada. Ven, es normal estar triste. Aquí me quedo. Pero fíjate, cuando decimos no pasa nada, o sea, sí pasa. Pasa a nivel acciones, digamos Que así. sí pasa. No obtuviste lo que deseabas. Exacto. Eso fue lo que no pasó. Lo que sí está pasando es que estás sintiendo emociones. Esa parte es la complicada, porque la tolerancia a la frustración es eso. Es aprender a admitir que no obtuviste y que no vas a obtener tal vez lo que tú querías, como tú lo querías, cuando tú lo querías. Y ese concepto para los humanos es, nos revienta. Pero aparte, ¿sabes qué? La tristeza y la frustración hay mucha ganancia en ella. El otro día estaba escuchando una reflexión sobre esta película de Intensamente, que es maravillosa, la de Pixar, Sí. donde habla de las emociones y cómo pone en el centro, entre comillas, a la alegría. Pero a través de la película te das cuenta que la emoción que funciona mejor es la tristeza. En Es ese la que contexto. hace que se acerquen los papás a Claro. ella, es la que hace que ella se acerque a sus pares, ¿no? Y después la alegría llega. Entonces, a mí me parece que me parece maravillosa, los invito a verla, la película, pero a reflexionarla desde ese punto de vista. O sea, la tristeza nos acerca, la frustración nos enseña y todas estas cosas como que no las tenemos tan claras y por eso no las podemos compartir con nuestros hijos. Que de hecho por eso es importante que aprendan a asumir la tristeza como parte importante para una siguiente ocasión. Estás triste porque no lo obtuviste, lo quieres de verdad, ¿cierto? Sí, sí lo quiero. Vengamos de nuevo, intentemos de nuevo. Aquí la repetición es fundamental, por eso es que después ya no sabemos cómo salir cuando algo no nos sale de los errores, porque tal vez solo me quedo en la emoción y ya no vuelvo a intentar. Hay Y un aparte papel- ver por qué perdiste, por qué no lo llevaste, ¿no? Exacto. Quiero dejarles este de Luli. Dice, a mis hijos nunca les exigí calificaciones perfectas. Solo les pedí por su propio bien no repetir el año. Así hasta profesional. No les enseñé a ser competitivos sin llegar a la mediocridad. Y eso les ha quitado frustraciones. Aceptamos y respetamos al que quiere ser el primer lugar en todo y más si en verdad los hace felices. Solo les aclaré que uno en su profesión y otra la vida como individuo, por eso ellos tendrán que trabajar, elegir y equilibrar, que es un arduo trabajo. Así Luli tomó la decisión de ser madre. Me parece extraordinario. Qué difícil, pero extraordinario. Claro, claro. Pero bueno, vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos y vamos a seguir platicando de todo esto que tiene que ver con el perder. Pero bueno, síguenos contando en redes, como dice mi querida Anaí, ¿tú cómo vives esto de la pérdida? ¿Cuáles son las ganancias que has aprendido a partir de las pérdidas? Quédate con nosotros. Nunca pierdo, o gano o aprendo. Nelson Mandela, activista en contra del apartheid y expresidente sudafricano. Estamos de regreso con ustedes en la conversación. Quiero compartirles sus comentarios que están haciendo en redes sociales donde estamos conversando. Este comentario de Néstor, que hace una cita a una película que ustedes seguro conocen de Batman, dice, ¿para qué nos caemos? Para levantarnos. Glory Marzán, en lo personal a mí no me gusta perder, pero ahora he aprendido que es parte de un aprendizaje y que es bueno aprender la lección para no volver a repetir. Odette Hernández, mi esposo y yo, por distintas razones, decidimos no continuar con un doctorado, que es lo que se espera del que estudia una carrera científica. Hay experiencias, exigencias y demandas sociales que no te volteas a ver y te tomas en serio a ti mismo y puede darte grandes frustraciones cuando tomas decisiones que te hacen bien a ti. Angelita de Rufalo dice, desde la concepción, eres el esperma ganador. Y ahí inicia la competencia por la vida exitosa. Sí. Oye, que aparte toda esa concepción ya cambió, ¿eh? Del esperma ganador, yo no sabía. Yo sí había escuchado esta ya frase. ahora se descubrió que el óvulo tiene mucho que ver también, pero bueno, eso claro. es otro tema. Buen punto. Ay, me gusta. Luego la plática en el café, en el frappuccino. Jesús Espino, yo creo que no es aprender a perder, sino aprender a seguir, a no detener el proceso. Hay que vivirlo en tiempos naturales. Todos son procesos, ciclos, porque la vida es así.
Antonio Hernández, que esta pregunta ya se le había compartido a los especialistas y a Cris, dice, ¿se puede perder ganando? Y otro de la gente y la conversación dice, claro, sí, contestaron en redes, Odede Hernández, sí, y también se puede ganar perdiendo. Sí. También. Ainara dice, en cuanto a amistades, decidí alejarme de muchas amistades que pudieron ser machistas, incluso misóginas, que tuve en la universidad. Fue bueno perderlas. Para mí eso fue una ganancia. Además, gané más amistades que me respetan y admiran por hoy lo que soy. Sandy Orger dice, la contraparte del éxito, la sociedad tampoco lo dejamos perder. Necesitamos, al parecer, la ambivalencia, porque podemos disfrutar el perder, pero la sociedad no te lo permite. Sí. El perder genera frustración que si no se sabe manejar se puede convertir en violencia o pasar de la tristeza a la depresión. Así los comentarios en redes sociales. Oigan, fíjense que ahorita todo lo que leyeron ahí también me hizo pensar en otra variante que no hemos revisado. ¿Qué pasa cuando pierdo y es injusto? O sea, por ejemplo, ¿no? Lo hemos visto reflejado en algunas de las series o películas, ¿no? De si le toca el puesto a esa persona y no se lo dan por el dedazo famoso o porque meten a alguien más. ¿Qué pasa cuando de veras estoy perdiendo? O sea, cuando pierdo algo, pero de manera es injusta esa pérdida. ¿Qué opinan de eso? Creo que ahí es donde entra todo esto que mencionan. Me gusta rescatar lo que estaba mencionando del juego de niños, ¿no? Es entender esta perspectiva de que cuando se le dice al niño, bueno, solo es un juego, pero también es una preparación para ver el mundo adulto, ¿sí? O sea, para el niño es lo más serio que tiene en ese momento el juego. Sí, claro. Pero para nosotros pues ya no lo es tanto, ¿no? Claro. O sea, es como... Ya jugaste en otros estadios. Sí, ya estás en otra liga, ¿no? Pero para el niño es el recurso más viable que tiene para contactar con la realidad, para poder involucrarse en el mundo, jugar. Sí, y le decimos, bueno, no te enojes, es un juego, pero para el niño es lo más real que tiene. Claro. Sí, y el hecho de que le hagan trampa o de que, por ejemplo, yo cuando jugaba PlayStation me acuerdo que me desconectaban el control, ¿no? Oye, o sea, sí, claro. O sea, no me friegues, o sea, yo iba ganando. Exacto, ¿sí? exacto. Sí, o sea, así como cuando pasa en el mundo ya de los adultos, por hacer esta dicotomía nada más, o sea, por supuesto que son cosas que causan frustración y ahí es donde a veces caemos mucho como sociedad en el... Bueno, pero vele lo positivo, ¿sí? Aprende, entiende que pues a lo mejor no era para ti, Dios tiene mejores planes, ¿sí? Esa persona va a recibir su lección. Y así como, pues, ¿qué está tardando, güey? ¿No? O sea, sí, la verdad. El universo está tardando. Sí, o sea, yo sigo bien jodido. O sea, la neta, discúlpame, el universo está tardando en darle su chinga a ese güey. Sí. O sea, pues, hay que ser bien honestos. Hay que ser bien honestos. Aquí entra una experiencia muy humana, que es una experiencia de ira, de rabia, hasta a veces de odio, que está muy censurada por toda nuestra perspectiva religiosa, nuestra perspectiva moralista. Nos tomamos diario nuestra pastilla de moralina de no, como yo. No, mira, pero es que a lo mejor él lo necesitaba más que tú, ni madres. También lo necesito. Claro. Sí, o sea, todos andamos... Este ejemplo lo puse el otro día en una charla de esta película de Macario, cuando al fin se está comiendo el pollito él solo. Es una escena bien bonita de la necesidad de nosotros los latinoamericanos. Y llega después el diablo y le pide un cacho de pollo. Y después llega la muerte y le pide un cacho de pollo. Y ya después ve a Dios y le dice, Diosito, te pido este pollo para mí solito. Yo nunca te pido nada para mí solito. Todos se lo quieren chingar. ¿Sí? Y es una frustración de que yo quiero al fin ganar algo. Claro. Yo quiero al fin algo para mí solo. Sí. Y siempre, dale a tu hermano. No, a ver, compártele a tu primo. Sí, no, a ver, ser compartido. Tienes que aprender a ser convidado. Ok, la chica. ¿Sí? O sea, es una frustración y un coraje de que yo también quiero sentir el privilegio o el goce de haber ganado algo. Pero la sociedad está tan configurada en que, bueno, me ganaron la lotería. ¿Y cuántas personas hay que se la ganan? Y hasta se ponen máscaras. ¿Sí? Porque luego viene la familia, viene la sociedad, ¿no? Pero es que si no compartes, no te rinde. ¿Sí? La primera quincena que tengas en tu nuevo trabajo,
tienes que compartirla con todos los 8 vividores de tus hermanos. ¿Sí? Ok. Oye, bueno, tienes razón, porque de repente te dicen, oye, si hoy te ganas la lotería, ¿qué harías? Y para Esconderme. para no sentirte mal, no, después de lo que me acabas de decir, sin duda, pero para no sentirme mal, lo primero que pienso, bueno, ayudaría a fulanito y lo demás ya lo disfrutaría yo. Pero ahí está la culpa, ¿no? Claro. Hay que compartirlo. Claro. Si no saben, no, tú me lo guardo para mí. Sí, pues Sí, me lo tienes que- gané. Pues sí, es mío. No, pero tienes que ser buen hermanito, buen primo. Sí, compártelo. Ok. Y ahí está Híjole. la culpa de disfrutar lo que yo gané. Sí, es cierto. Cuca. Fíjate, yo te voy a decir esto de lo injusto. ¿Cuántas veces sentimos, porque no hemos tocado pérdidas como la pérdida de la salud, la pérdida de la vida, a donde lo que De un hijo. sentimos, de un hijo, por supuesto, ¿no? De un ser amado, es cómo se enfrenta esto, que es, lo vivimos como una injusticia de Dios, del universo, aún de nuestro cuerpo, ¿no? Pues si yo soy tan sana, si yo como bien, hago ejercicio, ¿por qué me está dando esto? Y hasta pensamos, y ella o él que se maltrata y mira qué sano está. Sí, Lo mira todo lo pensamos. que se fuma y todo lo que se toma y está perfecto. Perfecto. Sí. Y entonces es este concepto de justo e injusto, cuando entramos en el terreno de la pérdida, no entra, son valores diferentes. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. Es la experiencia de haber tenido la salud y no tenerla, de haber tenido un ser humano y que ya no está. Entonces, cuando entramos a pérdidas de esta envergadura, ahí no, estamos siendo sacudidos existencialmente y tenemos que contactar experiencias muy profundas. Contactamos una voz muy profunda. Y yo creo que cuando alguien nos mencionaba, ¿no? Entender la pérdida. A mí me parece que frente a las pérdidas existenciales tenemos que comprender la pérdida, que va mucho más allá del nivel meramente racional, intelectual. ¿Cuáles serían las pérdidas de las que estás hablando? La muerte, Las existenciales. la pérdida de la salud, la pérdida del encuentro, de la pareja, ¿no? La pérdida de los seres queridos, la pérdida aún de los trabajos, porque no es el trabajo, no es la empresa, es quién soy yo en ese lugar. Exacto. Es ¿Quién la es pérdida que de mi identidad. De identidad, exactamente. La pérdida de nuestra nación, hablábamos hace rato de los migrantes, la pérdida de la seguridad, por ejemplo, con los asaltos. La pérdida de la seguridad en el sentido de después de un accidente. ¿Cómo? ¿Cómo se circula en la vida? Y entonces decías que ahí tenemos que no entender, sino comprender. Sí. ¿Cuál sería la diferencia ahí? Porque en el entendimiento estamos buscando razones lógicas. Y ahí es donde entraría la categorización de lo justo e injusto. Esto sí funciona aquí, esto no funciona acá. Pero cuando entramos en el proceso de la comprensión, el proceso de la comprensión requiere de esto que hemos venido hablando, de caminar el duelo, por ejemplo. Que yo me respete a mí misma, a mí mismo, en este proceso de no estoy pudiendo. No es que no quiera, de querer, claro que quisiera estar feliz, porque has partido y tenías 92 años. Yo hablo de mis padres, ¿no? 92 años, 95 años. Sí, yo aquí lo entiendo. Hubo alguien que llegó al sepelio y me dijo, pero es que ya estaba bien viejito, ¿no? Así, un tino. Y dices, sí, aquí lo entiendo. ¿Acá? Sí. ¿Cómo lo acomodo? Porque era fundamental. Pero ya no hablaba, sí, no hablaba, pero estaba. Entonces, este es un proceso que va más allá del entendimiento, de la parte lógica, del causa-efecto. Tengo que empezar a acomodarlo en el cuerpo, en la vida, en la existencia, cómo se vive sin ti. Claro. Oye, y hay personas que no lo logran. O sea, no, hablando no tanto de la pérdida, bueno, sí, lo vemos, de un familiar, de un amor, etcétera,
Por ejemplo, hay personas que no pueden volverse a encontrar cuando pierden un trabajo o cuando pierden una forma de cómo se presentaban en el mundo, cómo ganaban sus monedas y billetes. O sea, hay personas que no pueden volver a colocarse. No, y entonces usamos la expresión, se perdió en el alcohol. Sí. Es Sí, decir, sí, no terrible, pudo con ese golpe y entonces se perdió en el alcohol. ¿Y no será que no entienden o no entendemos la diferencia de lo que nos estás diciendo? O sea, que hay pérdidas que son fundamentales de mi ser, de quién soy, de cómo me paro en el mundo, de cómo me veo a mí misma, cómo me pienso, y otras son pérdidas pues, de cosas materiales o un juego de mesa. O sea, como que parece que entonces ahorita hiciste una división muy importante entre dos tipos de pérdidas. Sí, sí, a mí me parece que en las primeras el resarcir es mucho más práctico, más pragmático. ¿Sí? Y en las otras es pasar a la reconstrucción y a veces reconstrucción desde materiales muy diferentes. No puedo reutilizar todo lo que está ahí tirado. Tengo que aceptar la experiencia de lo que hay. Claro, y es ahí cuando tengo que voltear a ver qué gané en todo esto, ¿no? Y ahí yo quisiera decir que no tiene que ser tan rápido. El que gané va a tener un ritmo, va a llegar a su tiempo, va a poder estar, pero va a tomar ese tiempo. Y ahí estamos hablando de no solamente un tiempo cronológico, horas, días, meses, años. Estamos hablando de un tiempo kairos. Es un tiempo que a veces se vuelve inenarrable. Recuerdo Viktor Frankl, por ejemplo, que de repente muchos de sus alumnos, gente muy cercana a él, decían, 40 años después de haber salido del campo de concentración, íbamos caminando por Viena y agarrados del brazo, ya era un anciano, 40 años después de haber salido del campo de concentración, se detenía. Y en ese momento yo sabía que el doctor Frankl estaba llorando por todo lo perdido. Y entonces nos quedábamos ahí un rato observando los árboles y poco a poco él empezaba a recuperar este aire para seguir adelante. Claro, importantísimo, importantísimo. Creo que algo de lo que estás diciendo ahí que me resuena mucho también es el tema de la paciencia. La paciencia para poder, como decías tú, ¿no? O sea, el niño que está frente a esto, en fin, ahorita retomamos lo de la paciencia. Nada más acompáñenme a ver el testimonio de Gabriel. Él nos habla de la frustración que sintió al perder, pero cómo aprendió a ser resiliente y a cambiar su percepción para volver a estar bien. Acompáñenme. Yo cuando me dediqué a la imprenta desde muy corta edad, empecé de lo que se considera chalán de chalanes. Pasó un tiempo y obviamente trabajando ya para una empresa me atreví a ser ya impresor por mi cuenta, teniendo un taller. Se pierde todo esto al momento de que se hacen facturas electrónicas. Tuve que cerrarlo y empezar a ver lo que significa esa parte tan dura que se llama frustración, frustrado a tener y dejar de tener. He perdido condiciones físicas, no escucho bien en mi oído, he perdido un poco la vista del lado izquierdo. Tengo un niño con una condición especial, un niño con síndrome de Down, el cual yo me dedico de por vida a él, tiene 15 años. Fue la parte más dura, ¿no? El saber que tienes que perderlo todo para empezarte a reconocer quién eres y adaptarte a tu nuevo entorno. Y lo que significa para mí trabajar una resiliencia, que no es fácil, una resiliencia que obviamente sí tienes que trabajar por encima del dolor, aceptando las pérdidas que son naturales de vida, son ciclos que tienes que vivir, sean buenos o sean malos, tienes que aceptar eso. Saber que antes lo tuve y que tarde que temprano todo ciclo se va a cerrar. En el mío se han cerrado muchos, se han abierto otros con otra tónica, con otra forma de ver la vida. Hoy tengo la tranquilidad con mi familia, aunque no estoy con ellos, tengo la tranquilidad de mi hijo. He cambiado muchos hábitos en mi vida, el cigarro, el alcohol y otras tantas cosas que me hacen estar un poco más en tranquilidad conmigo mismo. Entonces la parte que he ganado, mi propia paz interior, creo que ha sido la más importante. He mejorado mi calidad de salud, he bajado casi 25 kilos de peso, no dejo de hacer ejercicio y vivo tal vez no como quisiera, pero ya no como antes vivía. Hoy vivo de una vida un poco más decorosa y con una armonía que antes no concebía.
Muchísimas gracias por tu testimonio, Gabriel. Y vuelven a salir esta palabra que mencionaba Cuca, de paz interior, de lo que ustedes habían reflexionado. Hay más comentarios de ustedes. Muchos de la audiencia o de los comentarios que tenemos estaban hilados con el tema de la infancia, de cómo enseñar o cómo empezar a aprender a ser resilientes y aprender a perder. Dice Víctor Manuel, considero que debemos enseñar a nuestros hijos a ganar y ser aspiracionistas y simultáneamente decirles que ese objetivo tiene dos variantes, perder o ganar. Pero que si se pierde vuelven a presentarse dos variantes y eso no va a dar la experiencia para llegar al objetivo. Yo creo que no se debe de reforzar el concepto de perder, nos dice Víctor, sino de ganar una experiencia y lograr tu objetivo y tenemos que estar preparados para ello. Es un poco una visión un poco distinta de lo que ya habíamos platicado o nos habían compartido en redes. Hugo Gómez dice, es todo un tema. He experimentado 3 grandes fracasos y al principio me negaba a aceptarlos como tal. Estaba enojado conmigo y triste también. Poco a poco y con la ayuda de la terapia lo fui acomodando. Creo que socialmente nos enfrentamos a una cultura del éxito asociada a múltiples estereotipos y prejuicios que nos educan y coaccionan para cumplir y cuando no ocurre así podemos culparnos porque algo tenemos por no lograrlo. Pero se nos olvida reflexionar acerca de que muchas de esas cosas que asociamos con el éxito son eso, prejuicios, estereotipos, y hay que hablar de ellos si no depositamos toda la responsabilidad en la persona, y eso no es justo. Debemos hablar del efecto de esos estereotipos y de esos prejuicios en nuestra vida y en nuestra forma de pensar, porque es lo que nos inyecta el que estamos perdiendo. Este es el comentario de Hugo Gómez a través de Facebook. Muchas gracias, Hugo. Gloria Talavera dice, además tenemos la cultura que a través del sacrificio es como avanzamos y perder lo que queremos es como nos va a ir mejor. Gloria, es lo que nos responde de lo que nos decías de compartir, Israel. Y tenemos esta llamada de Juan Francisco Meso. Con esto cierro las participaciones que nos han llegado. Dice, es una esperanza que tenemos que dar. Aprender a nuestros pequeños que otras veces se gana y otras veces se pierde. Enojarse es normal. Lo importante es participar. Pero ¿para qué quiero no saber perder? Pues uno evita la frustración y defecto de la mentalidad, que en realidad esto forma parte de nosotras y de nosotros. Una más de Mauro Brian dice, creo que el proceso de entender y comprender tiene que ver con la aceptación de las emociones, correcto, de experimentar intensamente lo que se vive y de comprender que todo es temporal, todo es pasajero, todo tiene un principio y un final, siempre de ser una o de otra manera. Así Claro, los importantísimo, Fabi, querías saber. Que justamente por eso varios comentarios se centran también en el tema de resiliencia, de cómo es importante aprender, pero también es muy... Es clave entender que nos dicen como, sé resiliente, esfuérzate más, sé fuerte, pero nadie te enseña cómo se hace eso. Sí. La gente te da instrucciones muy ambiguas como, pues solo fluye, solo suelta, es que no seas aprensivo, genera más fortaleza. Bueno, ¿y eso cómo se hace? La parte fundamental desde la infancia, que no la tenemos, entiendo, pero que sería muy útil que nos fueran enseñando es justamente dentro del modelo terapéutico que nosotros usamos, es en gran parte a aceptar las emociones. Nosotros siempre hablamos de que tal vez no tenemos control total de lo que sucede allá afuera, o en realidad no tenemos nada, pero que lo que sí podemos gestionar y que tenemos mucho más control es el cómo lo vivo yo, el cómo lo experimento, el qué pienso de ello, el cómo yo lidio y convivo con mis emociones. Decíamos que el azar es eso, es el azar. No podemos saber cuándo no tenemos salud o cuándo cambiará eso, si voy a ganar el trabajo o no. Eso no tenemos nada de control. Eso sí, te vas a enojar. Cada vez que algo que tú querías no sucede, te vas a enojar. El tema es que a veces no nos permiten estar enojados y queremos nosotros forzarnos a supéralo, no era para ti, suéltalo, ya suéltalo. Y es como, no, permítete estar enojado, date un rato, acepta que esa emoción es desagradable, es difícil, identifica qué sentimientos, qué pensamientos hay dentro de esa experiencia. No lo forces, aprende a conocer emocionalmente tus respuestas, porque después viene lo complicado. Tener emociones no es un problema, tener emociones no es la dificultad, es cómo yo me condiciono a responder después de sentir esa emoción. Por ejemplo, tengo una chica en consulta que hizo el examen para medicina la primera vez, estudió durísimo, se metió a todos los cursos posibles y no entró. Ahora, ¿cuál es su respuesta condicionada a la frustración, a la tristeza? Que ella dejó de meterle el mismo esfuerzo.
ha hecho el examen 3 veces, pero las otras 2 ya ni estudió. Es más, llegó tarde, ya no quería meterle el mismo esfuerzo porque decía, y me lo dijo, ¿para qué si me esforcé la primera vez tanto? No sirvió de nada, entonces, pues, ¿para qué? Esa respuesta condicionada al experimentar frustración es la que le está impidiendo todo. Y ella no se da cuenta. Ella sigue pensando que simplemente pues, no ha tenido suerte. El tema es que el cómo procesamos las emociones, el cómo las entendemos, es algo muy personal. Comprender implica que toda mi atención esté presente en cómo lo siento, dónde lo siento, qué pensamientos vienen a mí cuando sucede esto. Y en lugar de ponerme a forcejear o inventarme fantasías de no, pero era porque tenía que ser así. No, vívelo. Participar de la vida es eso, es experimentar frustración y alegría y tristeza. Eso es participar. Y estuvo bonito el comentario que le dijeron en redes porque era participar es importante. Participar de la vida es importante. Claro. Pero participar implica sentir emociones. Ahora, por ejemplo, lo que nos estás platicando de tu paciente, de tu consultante, ¿cuáles serían las herramientas que ella tiene que desarrollar para seguir haciendo el examen, o sea, para seguir intentándolo? Justamente ahí viene la parte interesante y la parte estratégica a nivel terapéutico. Yo no le voy a decir, sé más fuerte, sé más motivada. No. Yo empecé con la parte descriptiva. Ella no capta que los resultados no son porque sea mala suerte. Ella no capta que es porque redujo su esfuerzo. Redujo los esfuerzos tanto que ahora es menos probable. Entonces empezamos por ahí. Oye, ¿qué tanto estudiaste las últimas veces? Oye, ¿qué tanto has hecho en estas ocasiones? ¿Qué pensamientos notas que aparecen cuando vas a intentarlo? A partir de cierta secuencia en las sesiones, ella dice, ¿será que yo cuando me frustro ya no me esfuerzo tanto? ¿Será? Yo le preguntaba, no sé, tú dime. Me dijo, creo que sí. Siempre que me frustro, como que le meto menos punch, le meto menos energía a las cosas. Hago ejercicio y pasa lo mismo. Voy 2 días y después otros 2, me desanimo, ya no me esfuerzo tanto. Como que cada vez que me frustro, yo bajo el ritmo. Y eso que ella se dé cuenta es fundamental. Claro. Ahora también cómo ayudarles a nosotros a nivel personal y en lo cotidiano a nuestras familias y si tenemos hijos a nuestros hijos. Vamos a un corte y ahorita regresamos. La derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce. Jorge Luis Borges, escritor y poeta argentino. Realmente nada me va a preparar para perder algo. Sí, y esa es una ilusión que se vende en muchas de las formaciones de que, bueno, no te preocupes, te vamos a preparar para el duelo. ¿Sí? Muchos cursos que luego ofrecen de preparación para decir adiós. Sí, bueno, puedes aprender la teoría. A mí me parece que ponemos el valor de una manera piramidal, a donde solamente hay un valor. Romper con el propio valor piramidal es un esfuerzo enorme. Es una aceptación de la propia voz, es entrar en crisis. Para empezar, es un error conceptual. Hay que entenderlo desde ahí. O sea, el cómo formulamos el éxito es un error conceptual tremendo. Porque el éxito lo formula un grupo de personas como idea y entonces lo estandariza y entonces nosotros lo volvemos como esta regla, un concepto armado que tenemos que alcanzar. Cuando vamos creciendo y evolucionando y conociéndonos, resulta que pues, sí se me dan los números, pero tal vez no me gustan. Resulta que soy muy bueno para ello, pero tal vez ahora tengo una parte más creativa, mucho más artística, mucho más sensibilizada a la vida. ¿Y qué pasa? ¿Eso me vuelve fracasado si viro mi barco? Claro. No, solo me vuelve alguien que está explorando continuamente estos cambios. Cuando decimos no pasa nada, o sea, sí pasa. Pasa a nivel acciones, digamos Que así. sí pasa. No obtuviste lo que deseabas. Exacto. Eso fue lo que no pasó. Lo que sí está pasando es que estás sintiendo emociones. Esa parte es la complicada, porque la tolerancia a la frustración es eso. Es aprender a admitir que no obtuviste y que no vas a obtener tal vez lo que tú querías, como tú lo querías, cuando tú lo querías. Y me recuerda esa frase de Jean-Paul Sartre, ¿no? De quien estando consigo mismo se siente solo, está en muy mala compañía.
siempre ganamos y siempre perdemos. Nuestra vida está llena de pérdidas. Desde que nacemos, cuando nacimos, dejamos de estar protegidos en el útero y tuvimos que aprender a respirar solos. Cuando mamá nos destetó, dejamos de tener alimento calientito y a la mano y tuvimos que aprender a comer de otra manera. Cuando ya crecemos, podemos perder amores, podemos perder empresas y parte de nuestros aprendizajes adultos son aprender a perder y aprender a ganar. Cuando perdemos, necesariamente nos sentimos enojados y tristes y tenemos miedo de que nunca más podremos recuperar lo que perdimos. Lo que perdimos se perdió. La primera recomendación es agradecer. Eso que vivimos, podemos reconocer que valió la pena y a veces hasta podemos agradecer que ya no está. Eso sería lo primero. Y lo segundo sería descubrir para qué fue que lo viví. ¿Cuáles son mis aprendizajes en esa situación en particular? Aprendí que no tengo que ser tan confiada. Aprendí que no tengo que dar todo y más. Aprendí que debo ser cuidadosa con los socios. No todos los socios son buenos socios. ¿Cuáles son mis aprendizajes que puedo agradecer? Y la vida nos da oportunidades de ganar y de perder, porque cuando perdemos, ganamos. Ganamos experiencia, ganamos cambios, ganamos aprendizajes, ganamos libertad. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que fue clarísimo todo lo que ahorita escuchamos de Raquel. Es cierto, ¿no? Ganamos, ganamos, ganamos. Y dijo una frase, una palabra que a mí se me hace muy importante y que no la hemos dicho en el programa: agradecer. Agradecer la experiencia de haber vivido lo que vivimos, porque la experiencia, o sea, agradecer también nos hace ganar. Pero bueno, tenemos una pregunta importante. Les quiero compartir a los especialistas esta pregunta de Jesús Martínez. ¿Qué pasa cuando mi entorno disfruta verme perder? A ver, ¿qué pasa? Eso ni pasa, ¿no? Eso ni pasa. Sí, ¿no? Eso se me hace, bueno, gracias por la pregunta, el comentario. Creo que es algo que en muchos contextos llega a ocurrir en muchas familias, sobre todo pues de Latinoamérica, ¿no? No sé si pasa en otros lugares. El hecho de que asombro o vaya, qué duro es ver cuando yo estoy comenzando a escalar en mi profesión, en mi vida, en cualquier contexto de mi existencia y tengo algún tropiezo, algún resbalón y mi familia, lejos de decir, bueno, qué mal, en el fondo están bien contentos, ¿no? O lo disfrutan o incluso lo esperan. Porque aquí hay un punto bien importante. Pasa con papás, mamás, que viven esta contradicción donde en el fondo, pero dicen por afuera es yo quiero que te superes, ¿sí? Pero en el fondo, ojalá y no tengas éxito, porque así yo no estoy sola. Porque yo traje un hijo al mundo a que me acompañe. Porque mi hijito precioso, mi hijita hermosa, yo quiero que tú estés conmigo para siempre, porque yo traje un hijo para no estar solita. Pues cuántas mamás o papás no dicen, pues ten un hijo aunque sea para que no estés sola, para que alguien te acompañe, ¿no? Y entonces en el fondo muchas mamás o papás están esperando el fracaso de su hijo e incluso se lo sabotean para que siempre esté ahí junto a ellos, dependiéndole, pidiéndole, rogándole o resolviéndole la vida, ¿no? O, por ejemplo, entre hermanos, se me ocurre también para no perder el lugar. O sea, si yo he sido la exitosa, digamos, entre el grupo familiar, yo no quiero que me quites el lugar de exitoso, pues quiero que tú pierdas siempre, que sigas perdiendo. Sí, sí, por eso hace rato que mencionaban esto de aprender a perder o aprender a ganar. Yo decía, bueno, es que aprender a perder es algo que desde la conquista es lo único que hemos hecho. ¿Sí? O sea, como mexicanos, bueno, y en otras partes del continente, pues hemos sido especialistas en aprender a perder. ¿Sí? O sea, ahorita lo que pasó en el Mundial de Fútbol, Sí. o sea, a nivel económico, a nivel de la estructura del país, o sea, algo que hacemos muy bien es perder. ¿Sí? Nos las hemos tenido que arreglar perdiendo. Cuando una mamá vive una situación de abandono familiar,
el papá la deja criando a los hijos solo, que es una de las situaciones en nuestro país que abundan, tiene que ser mamá soltera, el hijo empieza a vivir violencia con ella, viven situaciones de adicciones, de conflictos familiares. O sea, tenemos que aprender a perder porque eso no nos ha quedado de otra. Y entonces es una situación de, ¿no será más bien que tenemos que aprender a ganar? Sí, hace rato yo exponía un poco de mi experiencia personal de cómo este estigma de perdedor desde que prácticamente nací, ¿no? Y uno de los grandes conflictos de mi vida ha sido aprender a recibir una etiqueta de que he ganado algo, ¿sí? Claro. Y es algo a nivel general en muchas situaciones de nuestra cultura, ¿no? Es como que nos acostumbramos al, bueno, pero ya, ya no te queda de otra, mijito, ¿no? Bueno, pero confórmate con poquito, ¿para qué quieres más, no? Ser rico es ser malo, ¿no? Que está bien ser jodido. Cosas así, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces hemos oído este es un valle de lágrimas? Mm, ¿No? Una de sí, las claro. frases que nos dicen en México. México es un valle de lágrimas. Oye, esta experiencia de cambio de etiqueta, ¿cómo ha sido para ti? Sí, y ahí es donde vienen los desafíos, ¿no? Como le dicen así los gringos, challenges, ¿no? Te reto, ¿no? Es como de, bueno, ahora una vez que me salgo de un contexto que me ve como alguien destinado al fracaso, ahora es que tanto yo también me sigo comprando la etiqueta, ¿no? Claro. Y ahí es donde vienen los famosos sabotajes. Sí. Porque muchas personas ya tienen todo para realizarlo y ay, ese día que tenían la entrevista de trabajo en el trabajo de sus sueños, ay, se les cruzó un embotellamiento, se pusieron bien borrachos, no pudieron llegar, ¿sí? O al fin ya te va a hacer caso, ya te aceptó la salida la mujer que te gusta y no creo que me ha pasado esto, ¿no? ¿Y qué crees? Ese día se te descompuso el coche, ¿sí? Por algo dicen los psicoanalistas que no hay accidentes, ¿no? Claro. ¿Sí? Porque no quiero alcanzar el éxito. Me siento bien cómodo en el calor de los fracasados, ¿no? Porque estar con el éxito, estoy bien solo. Claro. Y me van a criticar. Claro. Oigan, de la producción me están pidiendo que también toquemos el tema de lo que perdimos en la pandemia, no de familiares, o sea, no de las vidas, que fue terrible, sino más bien de la forma de vida. Sí, no, básicamente la pandemia nos puso en esta nueva situación que nos confrontó a nosotros mismos. Uno de los mayores problemas que noté cuando la gente empezó a llegar como en manadas a psicoterapia era, tengo demasiado tiempo conmigo en mi casa y no sé qué hacer con eso porque tengo que convivir con esta gente que es mi familia pero que no la trataba y ahora tengo que estar ahí full time y no sé qué hacer con esto. Te cambian completamente la rutina. O sea, perdimos la libertad de salir a hacer lo que queríamos, perdimos el contacto, perdimos amenidades, perdimos la seguridad, ¿sabes? Empezamos a vivir solo con miedo de contagiarnos, de morir. Esto, aunado a que te ponen en un huevito con personas que tal vez no convivías tanto, en la familia a veces puede ser complicado, y ya te ponen ahí. Es como, quédate ahí, trabaja ahí, come ahí, quédate con ellos, ellos harán eso mismo ahí en ese espacio. Fue un momento súper retador que creo que justamente nos confronta con las peores cosas que tal vez nosotros no habíamos observado, que siempre estuvieron ahí. Tal vez soy muy irritable, tal vez tengo mal manejo de la frustración. No lo observé hasta que lo tuve tan de frente y es ahí cuando estamos ante justamente este tipo de problemas que les llamamos como de pérdidas, ¿no? Más que una pérdida es ver que nos cambiaron de contexto. Y eso siempre va a suceder, cambiamos de contexto, pero el cómo lo empezamos a asumir es súper importante. Sí, bueno, te quitaron todo esto, pero ¿qué descubriste? ¿Qué empezaste a notar? Claro, y es que aparte fue de la noche a la mañana, ¿no? Sí, no. Claro. ¿Tú qué nos puedes decir, Cuca, de esa periodo? Que la primera gran pérdida fue la de la libertad. Ya no podías elegir por ti, tenías que elegir en consenso, ¿no? Ya no puedes salir a la calle, ya no puedes ir a donde tienes que ir. ¿Quieres comer? Bueno, pide comida. Quienes podíamos pedir comida, quienes podíamos pagar comida y quienes no. Es decir, fueron pérdidas sociales terribles, una sociedad, tuvimos unas condiciones sociales muy graves. También perdimos la posibilidad de elegir con libertad. Ya no era te vacunas, no te vacunas, es te vacunas. No puedes elegir. Y empieza, también perdimos nuestros hábitos cotidianos. Ya antes tú te parabas a las 5:15 te estabas bañando, ya habías puesto a hervir el café, un huevo, el pan tostado, todo en 3 segundos. Yo recuerdo de una persona que decía,
yo a las 4:30 de la mañana ya estoy lista. Y entonces me subo al coche porque no sé qué hacer. Fíjate. Empiezo a trabajar hasta las 8 de la mañana, pero yo tenía que salir de Ecatepec muy temprano, llegar a la oficina, estacionar el coche, dormirme en el coche hasta que llegara la hora de entrar a la oficina. Y entonces ¿y ahora qué hago? Y entonces, como perdió la rutina, ese tiempo extra, ese tiempo que podía ahora dedicarlo a dormir, no sabía cómo hacerle. Y entonces empiezan cuestionamientos muy profundos que se van a convertir en ganancias hasta que yo descubro cómo puedo vivirme mejor en la experiencia. Claro. Oye, ¿tú reconoces algo que ganaste a raíz de la pandemia? Sí, mi espacio. Ay, sí. Un espacio que gozo muchísimo. Y entonces tengo un jardín, soy muy afortunada porque tengo un jardín y poder cuidar las plantas, poder estar ahí, poder gozar los diferentes espacios que había decorado con mucho cariño, pero que no tenía el tiempo de llegar y sentarme en mi sillón. Y recuperar el estar los tres juntos, el poder estar ahí gozando de la convivencia, cocinar juntos, platicar, jugar. Y ya cuando pudimos salir a caminar, pues salir a caminar. Claro. ¿Tú, Fabiola, ganaste algo? Sí, claro. Descubrí que disfruto más de lo que yo creía al estar sola. O sea, antes ya lo había notado, no soy alguien que requiera como 100 personas todo el tiempo en contacto. Soy más como de un petit comité, personas cercanas a mí, vínculos profundos. No requiero mucha cantidad de gente. Por lo tanto, mi nivel de actividad social no era súper activo, no era que salgo sábado y domingo y también viernes. No, era cada 15 días, voy eligiendo con qué personas, elijo si es cafecito, cine. O sea, soy muy de elegir salidas con gente que de verdad soy muy cercana. Y cuando tuve la oportunidad de estar encerrada, yo me la pasé muy bien, me la pasé bomba. Yo era muy, muy feliz. Yo decía, qué increíble que puedo estar más tiempo conmigo. Me caigo muy bien, entonces me gusta estar conmigo más tiempo. Bueno. Y de pronto era como, y ahora me dices que puedo trabajar sin el tráfico, sin salir, Sí, a sin mí estar eso también atascada ahí me afuera. encanta. Qué maravilla. Eso sí, sé que representó un reto para las personas que son mucho más sociales, tal vez, que tal vez de ahí estructuraban toda su vida, su personalidad. Sin embargo, para mí no, solo me puso en contraste que de verdad soy una persona que disfruta mucho, por ejemplo, mis plantas. O sea, me encanta estar con mis plantas y hacer esta fila de riego en mi casa y ver una serie que me gusta mucho, leer, acomodar mis cosas. Bueno, las personas que son muy sociables empezaron a inventar todo esto del Zoom. Ah, sí. ¿No? Todas las fiestas en Zoom, todas las reuniones en Zoom, o sea, sí fue increíble ver cómo cada quien empezó a readaptarse. A readaptarse, ¿no? ¿Tú qué ganaste en pandemia? 20 kilos. Y esa ronquera de José José. Y mira, me aviento a cantar las del Triste y la de La Nave del Olvido. Y hasta me confunden con él. Claro. Sí, pues claro, sí, me agarró el bicho acá y me dejó la ronquera. Ah, ¿no? ¿Eso de veras literal? Sí, en serio, sí. Wow. Pero, y aparte el sedentarismo. Bueno, así siempre justificando mi flojera, ¿no? Porque así, como buen mexa, justifico la flojera de nuestro ejercicio. Ajá, Y no, eso fue el COVID. No todos nos tiene que gustar el ejercicio, oye. No, No a todos nos tiene que gustar el ejercicio. a No, fuerzas. pues no, pero ya, fueron así como los principales agradecimientos que le tengo al COVID. Sí, pero esperemos pronto ya tener éxito en la vida fit. Se me olvidó agregar. Y 3 gatos en la pandemia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ganaste 3 gatitos? En pandemia. Sí, Fíjate. nunca había tenido gatos en mi vida. Era más de perros. Y la pandemia me regaló 3 gatos. Wow. Descubrí que soy una cat Persona lover. de gatos. Sí. Sí, Así que fíjate. gracias, COVID. ¿Tú, Anaí, qué ganaste en pandemia? A mi hermano. Ah. Hacía mucho que él vivía en Monterrey, ay, aquí confesando, y digo, tenerlo otra vez en CDMX y en mi departamento que lo recibí en el DEPA, gran roomie, ay, sí, gran compañero, de verdad, unos años en conjunto espectacular. Qué Yo creo increíble. que fue el mayor regalo de mi vida, una gran etapa. Claro, maravilloso. Oigan, bueno, pues yo, fíjate que, lo del tráfico para mí fue extraordinario.
empezar a trabajar a distancia. Yo ya trabajaba a distancia, pero dejar de moverme hasta hoy, sigo eligiéndolo, ¿eh? Y también los espacios de mi casa. Tienes toda la razón, o sea, haber decorado la casa con tanto amor, con tanto cariño y no poderla disfrutar, era algo que no me había dado cuenta, no me había dado cuenta que no la estaba disfrutando. Y ahora me encanta estar en mi casa, disfruto cada espacio y aparte me descubro agradeciendo, ¿no? Eso creo que fue increíble. Y en pandemia me volví abuela. Wow. Entonces, bueno, esa fue la mayor ganancia. La mayor ganancia, mi mayor felicidad. Les mando besos a mis 2 niños, a mi niña y a mi niño, y eso pues para mí, entre otras cosas, pero fue mi mayor ganancia, mis nietos sin duda. Wow. Pero bueno, gracias por preguntar. A mí me gustaría saber qué quieren decirle al público como para que se quede con eso, o sea, a forma de un resumen pequeño, pero ¿qué te gustaría? O sea, ¿qué herramientas les recomendarías para poder enfrentar esta situación? Yo creo que la primera es aceptar que vamos a perder. Aceptar. No, vamos a perder y vamos a perder de muchas maneras y muchas cosas. Y entonces lo que nos toca es, en esta aceptación, en este proceso, es entender que sentir cuando pierdo me está hablando de que hay algo valioso que perdí. Y eso valioso que perdí, saber si lo tengo que defender, si lo tengo que cuidar, si lo tengo que transformar. Y la otra es que es un proceso. Habiendo perdido, que no te exijas ganar el aprendizaje, que no te exijas que ya deberías de estar en el otro lugar, que ya deberías de haber superado. No, toma tiempo, es proceso. Y que muchas veces cuando caes, aceptar, te volviste a caer y tiene que ver con una pérdida que fue hace años. Y yo lo estoy recordando ahorita, pero ¿por qué? Bueno, ve otra vez, regresa, debe de haber algo valioso ahí. Y entonces retómalo, date la oportunidad de regresar, aceptar que la pérdida es inherente a la existencia humana. Claro. Y esto de también muchas veces dicen por ahí, encuentras en memes, ¿no? Lo importante no es que hayas perdido, sino cómo te recuperas de esa pérdida, ¿no? O sea, cuántas veces te recuperas, qué haces con eso, en cuánto tiempo te recuperas, ¿no? Sí, perdón, nada más. Claro. 3 palabras. Una es confiar en que voy a poder, porque ya he podido antes. La otra es, lo decía Raquel Cantú, ¿no? Agradecer. Sí. Agradecer en la medida de lo posible. Y la otra es amar, ¿no? Descubrir qué es esto que lo hace único en esta experiencia, esta persona, ¿no? Sí. Y amarte, cuidarte. Es que sí, o sea, por ejemplo, bueno, si pierdes el trabajo, bueno, tuve trabajo. Sí, ¿no? Claro. O sea, soy capaz de trabajar, ¿no? Esas son las cosas que puedes agradecer. Cómo te acercas a las pérdidas, ¿no? Cómo agradeces, ahí es donde hay la ganancia. Sí. Creo que por mi parte sería compartir como lo que suelo compartir en las consultas con la gente con la que trabajo. Yo siempre les digo que no se trata de cómo evito cometer errores, cómo evito no perder, ¿no? Sino más bien, vuélvete un experto en levantarte, vuélvete cada vez más ágil, sabiendo cómo que estos procesos sean más efectivos para ti. Vuélvete experto en cada levantón que te des, que sean más cortitos, que sean más efectivos. Eso se puede alcanzar. De hecho, yo siempre hablo de que la visión del perder o de cometer errores tiene una función en la vida, que en realidad sería para mejorar nuestras habilidades. No en una visión como positivista de solo decir, ay, sí, de todo se gana. No. O sea, que de verdad utilices procesos internos que sirven para eso. Ok, ya estoy en este punto, es doloroso, es triste, lo afronto, lo asumo, pero ahora pasa al paso 2. ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Qué fue lo que podría yo mejorar? Todos los procesos mentales superiores que son súper efectivos, planificación, organización, estructuración, todo eso, usarlo y decir, ya encontré cuál fue lo yo. Igual y puedo hacer esto. Ya encontré que a mí me tiembla más esta pierna, tal vez yo no debería escalar por ahí. Ya encontré, o sea, todo el tiempo tener un proceso de mejoría constante, a un ritmo, por supuesto, muy personal, muy adecuado, no hay prisas en ello. Volverte mejor en algo no tiene ninguna prisa, no hay ninguna meta en ello, sino más bien que todos los días tengas esta visión de puedo mejorar,
¿Y cómo Claro. lo sé? Porque puedo hacerlo, ya lo he hecho antes, puedo hacerlo Gracias. infinitamente. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Todo lo vamos a perder. O sea, mi conclusión sería, venimos aquí a perderlo todo. No le veo, no le veo como una recomendación, pero simplemente compartiría que todo lo que tenemos e intentamos retener se va a ir. Entonces la vida no tiene razones, no necesita razones, como decía Camus, se vale por sí misma. Basta de querer tener éxito en esto o en lo otro. La vida no necesita razones, necesita medallas de honor. Basta con que estés vivo. Con eso es suficiente. Si no, somos esclavos de querer tener siempre algo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las dos, a ti, por estar aquí el día de hoy. Gracias por su experiencia, gracias por compartirnos todas estas Cris. experiencias personales, además de lo profesional. De veras, muchísimas gracias. Anaí, querida. Gracias, Cris. Nada más, y si a mí me enseñó mi padre, que así fue, es como se puede disfrutar ganar, se puede disfrutar perder, porque el siguiente programa va a ser algo similar del Día del Padre, Cris. Por supuesto Así que sí. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Y recuerda, baja nuestra aplicación 11 Más y conéctate con nosotros. Quédate aquí en Canal 11. Hasta luego.